Que estás en gloria. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado, nos hemos deleitado delante de ti desde el principio de este servicio, Señor. Hemos presentado servicio de acción de gracia, Dios del cielo. Ayer no pudimos celebrar servicio, pero ahora sí lo presentamos delante de ti, Señor, desde el principio. Poderoso Dios, dándote a ti la gracia, dándote a ti la honra, la gloria, porque como decía el canto de tu sierva, mi Dios, que ella interpretó, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado y creemos que seguirás, Dios del cielo, dándonos fuerzas, ayudándonos, Señor, para seguir adelante predicando la buena batalla, Señor, la palabra, peleando la buena batalla de la fe, predicando tu palabra, mi Dios, esta noche. En tus manos está este pueblo lindo, en tus manos está mi vida, Señor, mi Dios. Solamente soy un instrumento, Señor, un siervo tuyo a quien tú le das el privilegio de meditar en tu palabra, mi Dios, porque el dueño de la obra eres tú, Señor, y tu palabra dice que siervos somos solamente. Y gracias te damos por ese privilegio, Dios de gloria y Padre de misericordias, en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas, Señor. Bendito en esta hora. Tu dirección, tu guianza, tu respaldo. Toma el control de mis palabras, de mis gestos y de mis actitudes. En el nombre de Jesús te lo pido. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Leemos la palabra del Señor, hermanos amados. Versículos 12, 13 y 14 vamos a leer solamente. ¿Todos lo tenéis? En el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu lo leemos. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Aleluya, tome asiento. Dicen amén los hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Primero, porque ¿a qué dice la palabra? Ahí está, hermanos amados. Y ahí vamos a ir meditando, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque aquí no es lo que el hombre o lo que nosotros querramos decir, sino qué dice la Biblia. ¿Dicen amén? Amén, porque usted lo va a estar corroborando ahí o en su palabra lo que dice la Biblia, hermanos amados. Así que este día, como ya dijimos, día de acción de gracia que hemos presentado, hermanos, a Dios en agradecimiento por la vida, hermanos, por la obra del Señor, por todo lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Ahora, el tema en el cual hemos tomado del primer versículo, hemos tomado una frase de la primera frase que está ahí, hemos tomado una parte de la primera frase, cuando dice, así que hermanos, el tema es deudores somos. Deudores somos, ¿por qué, hermanos amados? Porque a Dios no le podemos pagar. Pero sí podemos agradecerle, entonces podemos venir delante de Dios con acciones de gracia por los favores, por la misericordia, por el amor, porque Dios lo ha guardado, porque Dios lo ha salvado, le ha dado vida y vida en abundancia. Dios lo ha bendecido porque nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Esta mañana usted se levantó, vio un nuevo amanecer, los que tuvieron que trabajar fueron a trabajar, regresaron, llegaron a sus hogares, se prepararon, se pusieron bellos para ir a la casa de Dios y hoy están aquí y gracias sean dadas a Dios porque otros no tuvieron, otros no pudieron, hermanos amados, pero bendito sea el Dios nuestro que usted está aquí para decirle gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Deudores somos, reconocemos que estamos en deuda. ¿Qué es un deudor, hermanos amados? Un deudor es aquella persona, hermanos amados, que tiene una deuda. No necesariamente debe ser una deuda de dinero. No específicamente tiene que ser una deuda, hermanos, con dinero, sino puede ser un compromiso que estamos en deuda. Ahora nosotros estamos en deuda con el Señor. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Pero Cristo Jesús murió por un propósito, hermanos, y es para salvarlo a usted, para salvarlo a mí. No podíamos pagar esa deuda nosotros.
No podía, hermanos amados, la sangre de animales, no más. Usted conoce la palabra del Señor. El tiempo antiguo se sacrificaban animales, uno en la mañana, otro en la tarde, para que cubriera hasta el amanecer. Y así, hermanos, sucesivamente, la sangre se usaba para expiar los pecados del pueblo de Dios. Pero Jehová de los ejércitos tenía un plan. Tenía un plan, hermanos amados, porque por demás que el hombre se forzara, hermanos amados, y sacrificaba animales tras animal, hermanos amados, para los pecados, Cristo Jesús vino al mundo, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo para servir como cordero, porque como cordero fue llevado al matadero. Y si nos permite el tiempo, vamos a estar viendo qué sucedió, hermano, la profecía que se dio 700 años antes de Cristo, allá con el profeta, ¿quién? Isaías, ¿verdad? Isaías, hermanos amados. Y el Señor muchas veces le reclamó al pueblo y le dijo: ya estoy harto, así le dijo. Ya estoy harto de animales engordados, ya estoy harto de... ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, y por la ley, hermanos amados, no la podían cumplir. Era difícil. Por eso Cristo dijo: Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a romperla. Entonces Él fue a la cruz del Calvario y sirvió como el cordero inmolado, su sangre. Entonces, a través de Cristo Jesús nosotros tenemos salvación. Esa es la sangre que limpia el pecado. Esa es la sangre, hermanos amados, que derramó en la cruz para usted, por usted y por mí, por el mundo entero. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y qué lindo es eso, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes hay acá? Creer es lindo, pero no basta solo creer, sino que, hermanos amados, en los versículos que hemos leído, en este capítulo 8, el apóstol Pablo presenta dos estilos de vida. Aleluya. Dos estilos de vida, uno sin Cristo y otro con Cristo. Aleluya. ¿Dicen amén? Entonces, y esto es lo que vamos a meditar, hermanos amados. Hay dos estilos de vida, de los cuales la palabra del Señor nos enseña, y vamos a meditar esta noche en esto, hermanos amados. Los dos estilos de vida, que este es el centro de este capítulo, hermanos amados, del capítulo 8 y de muchos más. Pero esto es lo que enseña, hermanos: andar o vivir conforme a la carne. Usted sabe, andar y vivir conforme a la carne es seguir los deseos de la carne. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de seguir los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de vivir conforme a la carne? Entonces, por eso nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Aleluya, pocos dicen al Espíritu. Aleluya. Hermanos amados, mire, vamos a meditar en los versículos, pero ya leímos estos tres versículos. Ahora vamos al versículo, por favor, ahí sierva, vamos al versículo 5. ¿Por qué, hermanos amados, nosotros no debemos o no podemos o no debemos vivir, hermanos amados, ¿cómo dice la palabra ahí? Con los deseos de la carne? ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿ok? Y usted y yo, ¿qué dice el versículo 14? Ahí lo tiene usted. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo es el Espíritu de Dios? Ay, santo, ya me habían asustado. Sí, el Espíritu de Dios es santo. Amén. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice ahí? No lo digo yo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios es santo. Aquí usted puede leer: sin santidad nadie verá al Señor. Y la lucha que usted y yo tenemos es con la carne. Aleluya. Entonces, hermanos amados, el Espíritu de Dios es santo. Y alguien santo, ¿a qué lo va a guiar? A santidad, a santificarse, a guardarse, a vivir para Dios. Esos son los dos estilos de vida, con Dios y sin Dios. No hay
términos medios. Porque aquí no hay, hermanos amados, un poquito aquí, otro poquito allá. Hermanos amados, no hay o somos o no somos. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos? A vivir conforme la voluntad de Dios, agradar a Dios. Y eso es lo que muchas veces se nos hace difícil, pero no cuando somos guiados por el Espíritu Santo, pueblo del Señor. Vamos al versículo 5. Dice, ¿por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, ¿cuáles son las cosas de la carne? Son los deseos de la carne: la avaricia, la mentira, la lascivia, el adulterio, la fornicación, hermanos amados, el chisme. Todas aquellas cosas que esta carne desea nos aleja de Dios. Entonces, los que son de la carne piensan en eso. Ya que sí. Así dice la Biblia. Entonces siempre están pensando, hermanos amados, ay, que aquello, mira, siempre están siendo atraídos, pues de alguna manera, hermanos amados, ¿cómo le puedo decir? Siempre nosotros estamos observando a nuestro alrededor y muchas veces somos atraídos. ¿Qué es, hermano? La carne. Aleluya. ¿Es un deseo? Por ejemplo, usted ve algo por ahí que usted dice, dice, oh my God. Aleluya. ¿Es que sí? OMG, dicen los jóvenes. Sí, porque si usted mira a su alrededor, aquí como está el mundo. Pero cuando ve allá arriba dice, oh my God, sí, allá, para allá, allá sí. Hermanos, a menos que esté debajo de un puente. Pero hermanos amados, nosotros, oh my God, sí, allá está mi Dios, allá arriba, pero aquí alrededor tengamos cuidado. Aleluya. Ahora, hermanos amados, porque los que son de la carne piensan en la carne, o sea, piensan en cómo satisfacerse. El deseo carnal nos aparta de Dios. Así de sencillo. Entonces, por eso es que Cristo Jesús vino a este mundo, para hacer la diferencia. ¿Verdad que sí? Para que el hombre de Dios es diferente. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas mañas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. ¿Dicen amén? No, si ya quedaron. Dije, las viejas mañas pasaron. ¿Ya? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermanos amados. Entonces, ¿cómo las cosas son hechas nuevas? ¿Por qué? Porque Dios te da una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo sentir, unos nuevos ojos, una nueva boca, un nuevo habla, una nueva actitud, pueblo del Señor, conforme al estilo de allá arriba, conforme al Dios de allá arriba, porque Dios es santo. ¿Dicen amén? Entonces, pueblo del Señor, ese es el propósito. Ese es el propósito, hermanos amados, de vivir para agradar a Dios. Debe ser así, porque el estar pensando en satisfacer los deseos de la carne, dice esto, mire, pero los que son del Espíritu, hermanos amados, que dice, en las cosas del Espíritu. O sea, piensan, como decía el hermano Brice, ¿verdad? Hermanos amados, iglesia, mucha iglesia, así dicen así dicen muchos. ¿Saben por qué hay muchas personas? Dicen que mucha iglesia, porque ellos todavía son. Porque están pensando, ¡ey, no vamos a ir allá, vos! Porque ¿cuál es el deleite del cristiano? Congregarse, aleluya, buscar de Dios. ¿Ah? Buscar de Dios. Estar en la casa y no lo cantamos. Yo me alegré con lo que me decía. ¿Sí o no? Ese es el deleite del cristiano, porque ya no vive para él, hoy vive para Cristo, y si muere, muere para Cristo, y todo lo que hace, lo hace para agradar a aquel que lo compró a precio de sangre, aquel que le amó antes que él se acercara, antes que nosotros nos acercáramos al Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos amados, es por eso los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, cómo divertirse, cómo gozar, cómo pachanguear, todas. Y esto es que es acción de gracia, imagínense si no.
Lo que pasa es que nosotros, pueblo del Señor, muchas veces tenemos en poco el sacrificio de Dios. Tenemos en poco el sacrificio y queremos caminar, como ya les dije el otro día, así. Un pie afuera y otro, uno arriba y otro abajo. No, hermanos amados, por cuanto no somos ni fríos ni calientes, sino que entre camagüe y elote va para Juárez. ¿Verdad que sí? Así de sencillo, hermanos amados, porque debe de haber una diferencia entre el hombre de Dios y el que no es de Dios. En el que es guiado por el Espíritu y el que no es guiado por el Espíritu. En el que piensa en las cosas de la carne y el que piensa en las cosas del Espíritu. Dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios que me tocó predicar viernes ahora. Aleluya. ¿Cuántos son del Espíritu? ¿Hacia dónde lo guía el Espíritu? Hacia arriba, hacia todo lo justo, hacia todo lo honesto, hacia todo lo de buen nombre, como dice la palabra. Si hay alguna virtud en ello, en esto pensáis, en esto pensemos, en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que agrada a Dios. En esto pensemos, porque eso es agrada a Dios, porque esa es la mente que Dios quiere que tengamos. Esos son los pensamientos que el Espíritu Santo de Dios te guía, nos guía, ¿sí o no? Y nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque es santo el Espíritu. Aleluya. Y como dijimos que íbamos a ser breves, concisos, precisos y macizos, continuamos con el otro versículo. Mire por qué no hay que ocuparse de la carne. El versículo 6. ¿Por qué dice? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Porque el ocuparse de la carne, usted sabe que es estar ocupado en la carne, que nunca tiene tiempo para Dios, nunca tiene, o si tiene allá de vez en cuando, porque siempre está ocupado en él mismo, en los deseos, en lo que quiere lograr aquí, quiere lograr allá, quiere hacer aquí, quiere hacer, y se le olvida que sus días están contados y que aquí no hay que hacer tesoro, sino que hay que hacer tesoro en el reino de los cielos, que todo lo que es de aquí, acá se queda. Y por más que se afane el hombre, dice la palabra, y de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y al final se va al infierno. ¿De cuál es el beneficio? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Yo lo veo medio sospechoso, como que no quieren decir mucho amén. El ocuparse es muerte. ¿Por qué? Porque eso lo aleja de Dios. ¿Y cuántos queremos tener a Dios de cerca? Sí. Y vosotros sabéis cómo hacerlo. De rodillas, guardándose. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces continuamos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es... El ocuparse de la carne es muerte. O sea que el que se ocupa de las cosas de la carne, los deseos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ahorita lo vamos a ver. Y si tenemos chance, porque usted sabe que aquí hay una lista muy grande. Los deseos de la carne. ¿Cuántos saben cuáles son los deseos de la carne? Bueno, la mayoría sabe. Aleluya. Entonces, si no llegamos a los versículos, dígale al vecino después cuando terminemos de aquí del culto. ¿Y usted sabe cuáles son los deseos de la carne? Sí, el ocuparse, porque el ocuparse de la carne, o sea, meditar, pensar en eso, es darle más prioridad a eso. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Pensar. Espiritual. Porque nosotros somos más espirituales que carnales. Ah, como 3 amenes. O somos más carnales que espirituales. ¿Qué siente usted cuando suena una por ahí de las que siempre le recuerdo? ¿Qué siente usted? Dice, ay hermano, mira que siento como mariposita. Siento como un juego, cuidado. Ay hermano, es que ay, a veces no quisiera, pero... Sí. Y ya le dije el otro día, quieta en el nombre de Jesús te reprende, y sale la otra. Yo te unjo en el nombre de Jesús y deja de moverte. ¿A cuánto le gusta ir a los supermercados? Más a la Vallarta, papito chulo. Y no van por la carne. Bueno, sí van por la carne.
El ocuparse de la carne, los deseos de la carne son contra. Así dice, no lo digo yo, hermano, porque dice ahí el ocuparse de la es muerte. Y usted sabe por qué. Primero, ¿qué viene? La muerte espiritual, el desánimo. Se debilita. Cuando pensamos en la carne, ya no, cuando el ocuparse de la carne es, hermano, le quita las ganas de orar, le quita las ganas de leer, le quita las ganas de ayunar. ¿A cuánto le gusta ayunar? Los miércoles, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta leer? Ay, papito, chulo. Buen problema. Porque a veces no queremos, porque a veces no leemos porque queremos descansar, ¿sí o no? Eso es ocuparse de la carne. Ahí, hermano, ¿y cómo vamos a reprender? Ya le dije cómo agarre aceite y diga en el nombre de Jesús yo te reprendo. Reprendo todo espíritu. En el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Aleluya, porque la lucha más grande es con usted mismo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del hermanos amados, el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Verdad que sí? Es vida y paz. Y aquí pudiéramos pasar, hermanos, meditando qué es vida, qué es paz, la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuántos tienen paz acá? Aleluya. ¿Por qué tiene paz? Porque el Espíritu de Dios está ahí. Usted no le importa si tiene o no tiene para las rentas, hermanos amados. ¿Verdad que sí? Pero si estuviésemos ocupados en la carne, estuviéramos pensando, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, Dios mío, ya viene el fin de mes, y aunque tenga o no tenga, el fin de mes siempre va a llegar. ¿Sí o no? Ese siempre llega, hermano. Pero ¿cuántos confiamos en el Señor? Ahora, ¿por qué razón, hermanos amados? No hay que ocuparse de la carne, primeramente porque es muerte, y los que son del Espíritu porque es vida, hermanos amados. Dos estilos de vida, porque el 7 dice esto, mire, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. O sea que todo aquello que llega a la mente, porque usted no puede evitar que los pensamientos lleguen a su mente, pero sí puede evitar, hermanos amados, que hagan nido allá adentro, o que se apoderen y agarren y tiendan y se acomoden allí, hermanos amados, en un sofacito y se echen un cafecito y tranquilos porque ellos llegaron a casa. Usted no puede evitar, yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, hermanos amados, que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre vuestra cabeza, sí o no, porque ellos vuelan, ese es su terreno. Pero sí puede evitar usted que lleguen y que hagan nido sobre ella, porque usted se los va a espantar, si hasta los mosquitos los espantamos, hermanos amados. Ahora, de esa manera, no podemos evitar que llegue un mal pensamiento, pero sí podemos evitar, hermanos amados, que se quede ahí. ¿Y qué es lo que hacemos cuando un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios, hermanos amados? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace? Claro, desecharlo en el nombre de Jesús. Esto no viene de Dios, porque yo soy guiado por el Espíritu Santo, y si esto estoy pensando porque de repente voy a querer hacer esto y esto no agrada a mi Dios y esto me va a apartar de Dios, entonces, y si sigo en esto, voy a morir primeramente espiritualmente y después eternamente. La segunda, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. O sea que los designios, usted sabe que es un designio. Un designio es un, mire, hermanos amados, es un propósito o intención o plan para realizar algo. O sea que la carne siempre está maquinando, siempre está pensando realizar aquellas cosas que a Dios no le agraden, porque son enemistad con Dios. Allí lo dice yo. Aleluya. ¿Sí o no? Sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistades. Y nosotros queremos ser amigos de Dios. ¿Verdad que? Pero ¿sabe qué nos aparta? Sí. Los deseos, esos pensamientos, hermanos. Esos pensamientos. Y no es que no lleguen a usted, o no es que no lleguen a nosotros, pero nosotros sabemos qué hacer, ¿verdad? Cuando lleguen. Esa es la diferencia, hermanos amados. Entonces, los designios de la carne, entonces los designios son propósito. Oiga bien, el propósito, o sea, el propósito de la carne es
El propósito de la carne, la intención o el plan para realizar algo, la carne siempre está pensando, así le voy a hacer, ahí lo voy a encontrar, allí lo vamos a ver, esto voy a hacer, esto. ¿Qué está pensando? ¿Verdad que sí? También es una, hermanos amados, es determinación de obrar de cierto modo y con cierto objeto, siempre, o sea, con una intención y obrar de cierta manera. Así dice, eso es los designios, esos son los designios de la carne, son enemistad, o sea, no hay amistad entre los designios de la carne, o sea, los deseos y los propósitos de la carne. Con Dios no hay alianza, hermanos amados, es lo que quiere decir, no hay deals, no hay business, no hay negocio, nunca. Dice, ¿por qué, hermanos amados? Son enemistad con Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que los deseos de la carne no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios es santa, la ley de Dios es santificarse, la ley de Dios es guardarse, porque no está hablando de la ley literal, hermanos amados, de lo que fue escrito, sino la ley de Dios, que Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Amada, debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y con todo nuestro corazón, no a medias. Vea que sí. Esa es la ley de Dios. Esta es la palabra de Dios. La ley de Dios es esta. Vea que sí. Esta es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Aquí están los mandamientos, aquí está todo, pueblo del Señor. Dicen amén. Entonces, hermanos amados, dice que no pueden. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Usted sabe qué es contra, ¿verdad? No a favor. Son contrarios, ¿sí? Y son enemistad con Dios porque no se sujetan. O sea, lo que está diciendo es que los propósitos carnales no se sujetan. Y dice que tampoco pueden. Por eso hay dos leyes, decía Pablo. La ley del pecado y la ley de la muerte y la ley de la vida. Entonces los que son guiados por el Espíritu, nosotros somos deudores por ello, hermanos amados. ¡Aleluya! Ahorita terminamos ya. Y los que viven según y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar. Así que cuando usted sienta un deseo de la carne, preguntémonos nosotros, ¿Estoy agradando a Dios? Más, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que los que son dominados por los deseos carnales no pueden agradar a Dios. Así es. De ninguna manera, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué razón? Dice, hermanos amados, más vosotros, ¿qué dice? No vivís según la carne. Según la carne, ¿está hablando a quiénes? A los creyentes. A los creyentes. Y les está diciendo Pablo, miren, pero por eso el mensaje es para ustedes, porque ustedes ya no viven conforme a la carne. Pero si les llega esto, ustedes ya saben qué hacer. Primeramente, que no van a agradar a Dios. Primero que es muerte y no agradan a Dios. Y hay enemistad, hay algo que rompe la comunión con Dios, o los deseos de la carne. Y por eso le dice, ustedes ya no viven conforme a la carne, más vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, aquí está la cuestión, si es que, ¿cuántos nos examinamos a nosotros mismos? ¿Y cómo nos calificamos? Oh, ando al 100, pasadito. ¿Cómo nos calificamos nosotros? Si es que, pero si no, tú tienes un regalo, si es que, vence. Tú tienes el premio, si es que, vence. Y si no, perseverar. El que persevere hasta el fin, este será. Perseverar hasta el fin. ¿En qué? En la gracia. En la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren que Cristo pronto venga? Aleluya. Porque a veces se ponen difíciles las cosas. Vea que sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Ahora, meditemos en esto. En el versículo 14, hermanos amados, dice que los que son guiados. Ahora, meditemos nosotros en nuestras acciones, en nuestras actitudes, hacia dónde o de qué participamos o de qué estamos siendo parte. Entonces, ahora nosotros como hermanos amados, entendidos, meditemos, si esto es de Dios o no es de Dios. Fácil está, ¿sí o no? Es fácil entender lo que el 14 dice y en este versículo. Mas ustedes no son. ¿Por qué? Porque son guiados. Entonces nosotros meditamos a usted ahí en la intimidad con Dios, hermano, en la madrugada o a la hora que usted dobla sus rodillas. Usted no piense en los demás, cómo anda Sutano, cómo anda Vengano, cómo anda. No, piense primero, pensemos nosotros en nosotros y examinémonos nosotros y deje que Él haga lo mismo. ¿Por qué? Porque no puedo estar viendo alrededor y descuidando aquí. Primeramente tengo que examinarme si mis actitudes corresponden a lo que a Dios concierne o están lejos de lo que a Dios concierne. Es tan sencillo entender y saber por qué camino va. Son dos caminos los que van hacia la eternidad. Aleluya. El más angosto es el de Dios y el ancho el de Satán. ¿Por cuál camino va? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le vas a dar. ¿Por cuál camino va? Son dos caminos los que van hacia la eternidad, porque los dos ofrecen eternidad. La diferencia es que uno excluido y otro con Cristo. Otro con el dador de la vida, con el que estamos endeudados. Porque somos deudores, pueblo del Señor. Un acreedor tenía dos deudores y como no podía pagarle, dijo Cristo Jesús en una parábola, ¿verdad? Dijo, mandó a vender a su mujer, a sus hijos para que pagara la cuenta. Entonces, pero el siervo, así se le ve, aquel siervo, entonces se postró y le dijo, tenme un poquito de paciencia que te lo voy a pagar todo. Y el Señor aquel Señor movido a misericordia le perdonó toda la deuda. Qué lindo, ¿verdad? Sí, el Señor nos ha perdonado todo. Qué lindo, se goza por eso. Pero la historia continúa. La historia continúa. Entonces, Dios, ¿cuánto Dios nos ha hecho por usted? Y estamos agradecidos con Dios. ¿Sí? Estamos agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Cuántas cosas lindas y maravillosas Dios nos ha dado. Mírese, ve hacia el espejo. Usted diga, wow, conmigo te amo. Te excediste, Señor. Gracias porque me hiciste tan bello. ¿Cuánto está contento como soy? Y no hay otro como usted. Así que no se preocupe, que nadie le va a quitar el puesto. La historia continúa. Ahora, todas las cosas lindas que Dios ha hecho y cómo Dios quiere que vivamos, pero miren, nosotros somos muy mal agradecidos muchas veces. Muy mal agradecidos, porque dice que saliendo aquel, después que le habían perdonado aquella deuda de ¿cuántos miles? De 10,000. Encontró a uno que le debía 100. Y dice que encontró a su consiervo, o sea, otro hermano de la iglesia, vamos a ponerlo así, que encontró a otro hermano de la iglesia y lo agarró del pescuezo. Y lo agarró y dice que lo quería ahogar y lo decía, págame los 100 pesos que me debes, ingrato. Págamelo. Y aquel le decía, tenme paciencia y te lo voy a pagar todo. Tenme paciencia y te lo voy a pagar. Y él no quiso perdonarle. Entonces lo que hizo fue que lo metió a la cárcel, que le pagara aquel poquito que le debía. Entonces el señor, el jefe se dio cuenta y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné y tú no debiste haber hecho lo mismo con tu consiervo. Ahora te voy.
¿Cuánto Dios nos ha hecho? Dios quiere que vivamos en santidad para Él, que le amemos, que honremos la gloria, el nombre de Dios, porque Él pagó un precio caro. Y muchas veces nosotros nos vamos al mundo a revolcarnos otra vez al mundo. Y dice, siervo infiel, ¿cuánto te perdoné y me pagas dándome la espalda? Porque quieres seguir deleitándote en la carne, viviendo para ti, en vez de vivir. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Le dice, ¿es justo o es injusto? Si Él dio su vida, Amén. Aleluya. y no media, Aleluya. Amén. completo. ¿Usted quiere que Cristo Jesús, solamente el precio que pagó es muy alto? Amén. Aleluya. Por eso no debemos vivir, dice, nosotros no viven según la carne, sino el Espíritu. Y si alguno, hermanos amados, no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Ahora la pregunta debe ser, ¿tengo el Espíritu de Dios o no tengo? Ok, dice, si yo lo tengo, meditemos hacia dónde estamos yendo. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué practicamos? ¿Usted cree que el Espíritu muchas veces a muchos de nosotros nos guía y no, hombre, estamos torcidos? ¡Aleluya! Cristo. Es tan sencillo entenderlo y agradar a Dios. Pero preguntémonos si el Espíritu de Dios está en mí, yo danzo como a David. Eso es bonito decirlo, pero David le falló a Dios. Sí, Señor. Aleluya. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, si el Espíritu de Dios a mí, y si está ahí, el Espíritu de Dios se mueve en mí, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que deseo yo? ¿Deseo ser mejor cada día o seguir siendo aguado? Señor. Porque el hombre, estamos viendo los domingos a Micaía, y vamos a ver ese hombre, hermanos amados. Esos son de los que no se venden, ni tampoco venden, porque esos no son negociantes. Vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso voy a hablar. ¿Qué hubo? Aleluya. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, examinemos, no vaya donde otro. Mira, hermano, mira que pensamos, fíjate que ya no nos importa que nos echando el ojo a Pito y tu mujer en la casa. ¿Tú crees que es alguien? Y que bueno, y que no sos cristiano vos. Pues sí, pero vos sabés que ay, papito, si los deseos de la carne son enemistad con Dios, olvidate, arrepentirte, busca de Dios, que Dios te perdone, que Dios te limpie, desecha todo lo que te aparta de Dios. El diablo te va a hacer pedazos. Pero va a lo ¿sí o no? Entonces, hombre, usted solito ahí, mira, Señor, y estos deseos, pues. Si el Espíritu de Dios está en mí, tiene que haber una diferencia, papi. Porque el Espíritu de Dios es santo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir siendo el mismo choco? ¿Cómo? How? Where? ¿Verdad que no? Esto se trata de... ¿Y esto es qué? Aleluya. Estamos en la introducción todavía. Hermanos amados, ¿para qué vamos a mentir? ¿Para qué vamos a estar aquí? Aquí? Usted sabe que aquí no es entretenimiento, ¿verdad? Usted para eso renta películas, ¿verdad que sí? O sea que ustedes... O sea, con razón no le... Y puro Netflix se la pasa. Dice que el pez por su boca. Este no es entretenimiento. Aquí vamos hermano, a meditar en la palabra de Dios. ¿Quién está gobernando mi vida? ¿Quién gobierna su vida? ¿Sí o no? Y si soy de Cristo, no soy de Cristo, usted lo sabe. Y si alguno no es, hermano, es porque el Espíritu no está en él.
Y hoy es noche de salvación. Y yo quisiera continuar más, pero vamos a quedarnos aquí, pueblo lindo. Mire, póngase sobre sus pies y te damos en deuda. Porque vamos a continuar otro día con esto, porque aquí no vimos Isaías, no vimos, hermanos, deudores somos. Si Dios quiere otro día vamos a predicar esto, hermanos amados. Pero lo que queremos llegar es que debe de haber, hay dos estilos de vida. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, ay Dios del cielo, consultemos a Dios. Su conciencia, su espíritu le dice: papito, mamita, está mal. Esto no agrada a Dios. Y muchas veces preferimos hacerlo los suizos. Ignorar que el espíritu de... Hey, ten cuidado. Watch out. ¿Sí? Murió guerra. Watch out. Watch out. Hey, be careful. Entonces, hermanos, porque antes de una persona cometer una falta, un pecado, mire, el que venga el pensamiento a su mente no es pecado. Pecado es llevar a cabo, guardarlo aquí después. Qué bonito estoy pensando, papá. Como no se me había ocurrido antes. Y que Jehová reprenda al diablo, que él dice: ya cayó este pobrecito, ya está cocinado. Ay Dios. Pero de repente el Señor le dice: la paga del pecado es muerte. Los deseos de la carne son... Padre, perdóname, Señor, ¿cómo? Y el diablo se queda vestido y alborotado. Que Jehová lo reprenda, porque muchas veces hace planes y lo está esperando. Allá te espero en la esquina aquella. There, you know what time, right? Huh? Ahora, ¿cómo pensar que alguien va a agradar a Dios? Y que sigo y que yo estoy en el right way. ¿Cómo? Si no he dejado la vida todavía. Quiere decir que todavía no he sido... Miren, vamos a ver, ¿por qué la Biblia dice que arrepentidos y convertidos? ¿Por qué? Porque uno tiene que arrepentirse de todo corazón, confesar su pecado y convertirse. Otro hombre, otra mujer diferente. Pero mejor oramos. Si hubiera esta noche alguien aquí en este lugar, tú tienes claro hacia dónde. Lo que hay en ti te guía. Y examinaos vosotros, dice Pablo, a vosotros mismos, o acaso no os conocéis. Si estás en... ¿Quién más se quisiera reconciliar esta noche? Aquí está el hermano. ¿Quién más se quisiera reconciliar con el Señor? Tú sabes lo que, hacia dónde has estado caminando. Y si está, examinémoslo nosotros, como dijo Pablo, y si no, o acaso no nos conocemos. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisiera tener. Al divino Señor hallará. Ven a Él, quien abre su corazón. Mira, cuánto amor y cuánta misericordia ha mostrado Dios para contigo.